esta idea de la educación como parte de los aparatos ideológicos del Estado, después la retoma Althusser. Luis Althusser, que es un filósofo francés y que va a hablar justamente de esta división en aparatos represivos e ideológicos. Los represivos que están en modo de reforma, ejército, lo que ya conocemos como la institucionalización de ese control por parte del Estado. Y los ideológicos, que yo creo que marcan una distinción bastante profunda en cuanto a cómo se considera el resto de la sociedad, ¿no? Porque por lo general había una mirada bastante inocente con respecto a la educación, dentro de la sociedad, digo, ¿no? Con respecto a la educación, con respecto a la cultura, y él dice, bueno, todo lo que es cultura, Althusser habla de los gremios del arte, de las ciencias, todos los medios masivos de comunicación, porque este es un autor que está escribiendo pleno siglo XX, entre 18 y 1990, o sea, es bastante más cercano a nuestro tiempo y espacio. Tiene una mirada más retrospectiva de esta teoría ortodoxa de Marx, y ya está influenciado también por las corrientes psicológicas, ¿no? Por todo lo que es Freud, por todo lo que es Lacan, básicamente, y tiene una mirada distinta, por eso digo, de lo que es la visión crítica de la sociedad. Él habla mucho de cómo se influencia, incluso dentro de la familia, el hombre, el padre, el patriarca de esa familia tradicional, cómo en más de él todo lo que es el poder línea hacia el resto de los integrantes de la familia, de esta cultura y de esta ideología burguesa, digamos, ¿no? De qué manera dentro de la familia también se va a reproducir este elemento de poder, así como del Estado baja hacia la sociedad, y cómo se va transformando en una red imperceptible para el individuo, de qué manera termina siendo un reproductor más al interior de la familia de esa ideología burguesa. Por eso digo que hay elementos que se incorporan, y no sé si ustedes recuerdan al principio, cuando Comte y Durkheim empiezan a generar la sociología como una ciencia diferenciada de las otras ciencias, Durkheim principalmente hace mucho hincapié en que no tiene nada que ver ni con la filosofía ni con la psicología. Y un tiempo después, fíjense, ya estamos en 1900, tenemos una vuelta a la concepción de individuo en la psicología desde Lacan, y que se va a entretejer con lo que está mencionando Althusser. ¿Se escucha bien? Se entrecorta un poco, profesora. Bueno, ahí voy a sacar la imagen a ver si mejora un poquito. Decíamos, esta idea de ver cómo el individuo es influenciado e inconscientemente reproduce a los niveles de el trabajo, al nivel social y al nivel familiar, estas relaciones de dominación, hace que cierre de una manera bastante completa todo el entramado de dominación desde la parte ideológica desde el Estado hacia los individuos. Es decir, el Estado se vale no solo de la educación y de la ocupación del tiempo libre, el arte y las ciencias, sino, en el caso nuestro, bueno, lo tenemos prácticamente todos los días, lo vemos en los medios masivos de comunicación, ¿no? Este tema de cómo nos atraviesa una gran cantidad de información y de desinformación, ¿no? De noticias falsas y de cuestiones que nos llevan la atención hacia otro lugar, y qué utilidad tiene esto para el poder y poder desarrollar su juego, digamos, a través del tiempo. Digamos que hay situaciones
que se van naturalizando, diría Giddens, a través del tiempo, y nosotros tomamos esta información como si realmente fuese lo único o una verdad indiscutible. Y en realidad, Althusser lleva a pensar que toda esta manera de conocer, que nos llega a través de los medios, de la cultura en general, de la educación formal, no es más que el mensaje de un proyecto de vida burgués que obviamente nos va alienando cada vez más, ¿no? El concepto de alienación y el concepto del fetichismo de Marx entran claramente en este desarrollo, porque la manera en que uno percibe la realidad nos lleva a actuar de un modo específico. Por eso Althusser habla de la ideología y cómo la ideología se materializa, ¿no? ¿Cómo se hace material una ideología? Bueno, a través de los actos de las personas. Si yo estoy de acuerdo con una idea política, puedo desarrollar mi actividad en consecuencia con eso. Entonces, yo puedo ir a una marcha, por ejemplo, hacer una huelga o ir a misa. Cada una de las acciones está mediada por la idea que yo tengo de realidad y de cómo resolver la problemática que yo detecto. Recuerden que el tema de cómo yo percibo la realidad, ¿no? Por eso la filosofía dice que no hay hechos sino percepciones. El tema de cómo yo percibo la realidad va a determinar cómo yo actúo en función de esa percepción, ¿no? Por eso es tan intermediada esa actividad que yo desarrollo todos los días. Está intermediada por esta ideología que no es una cuestión de herencia, sino que es una cuestión de construcción constante, cotidiana, que va haciendo los medios masivos de comunicación, que va bajando desde la constitución de la familia patriarcal, desde esa cultura que en cada momento, contexto histórico, se va desarrollando. Por eso hay distintas maneras de concebir la justicia, por ejemplo, y por eso dice el autor, Althusser habla mucho de, dentro de los aparatos represivos, me causa mucha gracia porque incluye también la parte administrativa y la parte tributaria, ¿no? Como pienso en la FIP como un elemento represivo, digamos, ¿no? También que lleva a muchas pymes a cerrar o a muchas cuestiones, porque claro, al tener que poner en blanco a sus empleados, les genera una carga tributaria importante, más los impuestos, más los seguros. O sea, también aquel que se dedica al comercio, que tiene una actividad que pareciera, entre comillas, autónoma, tampoco lo es, porque siempre está dependiendo de un registro y de una habilitación estatal. Digamos que todas las actividades comerciales y no comerciales, para decirlo de un modo más sintético, están atravesadas por ese, Marx diría, por ese modo de producción, que es el conjunto de todas las actividades, ¿no? Lo que se llama infraestructura y superestructura, es decir, todo lo que es la parte económica, política, social, cultural, religiosa. Para Marx, lo económico determinaría lo demás. Por eso el individuo deja de ser un individuo y pasa a ser un sujeto. ¿Sujeto de quién? Del poder, ¿no? Está atravesado por ese poder y no puede venir un adelantado a decirle cómo van a ser las cuestiones, sino que es el individuo en su actividad cotidiana, laboral cotidiana, donde va a adquirir ese estado de conciencia que le va a permitir tratar de cambiar esa situación, ¿no? Fíjense, uno dice, bueno, cuando empezó el capitalismo era brutal, imagínense el inicio del desarrollo industrial, con las mujeres y los niños viviendo al lado de la máquina, sin condiciones de higiene, sin condiciones de seguridad, con horas extensas, sin vacaciones, o sea, se accidentaban, bueno, se iba esa persona y venía otra, es decir, no había ninguna seguridad social para ese trabajador, y era el apéndice de la máquina, como lo describe Marx. Esa circunstancia de
falta de dignidad, de trabajo, de condiciones básicas para ese individuo, de reconocimiento de ese individuo, pareciera que fueron las más extremas. Sin embargo, uno recorre en la historia el capitalismo y ve cómo las relaciones cada vez se vuelven más perversas, porque como se naturaliza en la actualidad que haya una situación de exclusión permanente de grandes masas, crecientes masas de población, ¿no? Hay una situación de exclusión constante, millones de personas que viven en extrema pobreza, en todos los continentes, ¿no? No es privatorio de América Latina, y sin embargo, como lo es un campo de refugiados en Europa, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, ni los cascos azules, ni la ONU, ni nadie puede modificar las condiciones causales de esto, ¿no? Es decir, pueden ir llevando materiales, vacunas, comida, agua mineral, pero no les pueden asegurar que al otro día la situación se modifique y que ellos vuelvan a tener dignidad, un lugar para estar y desarrollar su vida, ¿no? Que vuelvan a recuperar su humanidad, digamos. Todo eso no sucede y sin embargo es aceptado por todos. Todos conocemos esta situación, más ahora con la información mundializada. Entonces fíjense hasta qué punto ese estado del capitalismo de generar ideología se ha cristalizado y se ha constituido, como yo creo hasta ahora, un eje central, ¿no? en el mantenimiento del poder, hegemónicamente hablando del capitalismo, en toda la orbe, porque si no, desde algún lugar se hubiera quebrado, se hubiera Pero generado. ¿es aceptado o es impuesto? No es lo mismo. Yo creo que, buena interrupción, Martín. El tema de la aceptación pasa a ser, más que aceptación, tolerado, porque todo el mundo lo conoce, la situación, pero es como que, por eso digo, utilizo el término de Gieden de naturalizar, porque en realidad es como un elemento más de la angustia social, pero como que todos podemos vivir con eso, nadie sale a modificarlo de manera contundente, ¿no? Hay movimientos que realizan cuestiones como para mejorar la vida, igual que acá los pueblos, mejorar la vida de los pueblos originarios, vamos a Chaco, vamos a Formosa, llevamos bombas, llevamos ropa, llevamos comida, pero la situación de causal no se modifica, ¿no? Entonces, digamos que hay como una cuestión, sí, de aceptación y de mantenimiento en el tiempo, y hay respuestas así como de enclaves, ¿no? De situaciones que hay grupos que se van a dirigir a tratar de resolverlo, pero de manera independiente, ¿no? Bueno, yo voy con un grupo, el otro va con otro grupo, cada uno trata de hacer la suya y de arreglar o de reparar o de emparchar, digamos, una situación que tiene tantas aristas políticas, económicas y sociales, y que no queda únicamente en un sector. Por eso Marx dice que si todos los pobres del mundo se unieran, todos los proletarios se unieran, sería otra la circunstancia. Imagínense que así como acá se invisibilizó, bueno, primero se exterminó y después se invisibilizó a los pueblos originarios, esto sucedió en toda América Latina, sucedió en otras latitudes, y sin embargo, las comunidades internacionales y los que decían llevar a cabo negociaciones quedaron todos ahí en la buena aventura de ver qué pasa, ¿no? Sigue estando el dinero, en la competencia feroz, por un liderazgo dentro del capitalismo como el eje de todo el sistema. Entonces, ni la charla ecuménica de la iglesia pidiendo que haya menos pobres, que es una cosa que realmente también tiene una incoherencia total. Sí, pero la iglesia es parte del capitalismo también. Claro, por eso digo, es una cuestión tan hipócrita, realmente. El discurso hacia afuera, digo, ¿no? Y bueno, vos ves cómo la gente se hace carne de esa expresión y te dice, sí, porque estamos haciendo una colecta y estamos haciendo, o sea, calmamos la mentalidad burguesa de culpa a través de eso, ¿no? De decir, bueno, mira, yo tengo un plato de comida todos los días, un techo sobre mi cabeza y el otro no. Hacemos una colecta, un más por menos, un día de los niños,
juntamos y bueno, es como que calmamos esa conciencia y ya está. 3 Padres Nuestros y a casa. Digamos que es una cuestión que vuelve a reafirmar el poder de la religión y el poder de muchas instancias que se han constituido como una válvula de escape, ¿no? Para la dominación. Para decir, bueno, ¿qué hacemos? La idea sería, bueno, participar, hacer otras cuestiones, movilizar, pero estos autores te dicen, bueno, pero si hacemos las cosas por grupo, no se va a resolver. La idea es que sea el 100% de la población que llegue al grado de conciencia de clase, dice Marx. Y Althusser dice lo mismo, bueno, ojo, porque también, y ahí amplía el concepto de Marx, dice, dentro de la familia, el padre de familia, el proveedor, está incorporando esta idea de bajar línea ideológicamente dentro de la familia. Y después, no sé si han leído ustedes Foucault. Foucault redobla la apuesta con el tema de la microfísica del poder, y nos va a hablar de esto justamente. De qué manera, por eso lo habla como microfísica, a los niveles más individuales nosotros reproducimos en la pareja, en la familia, en el grupo de amigos, estas instancias de poder. Lo hacemos, por supuesto, de manera inconsciente, pero fíjense qué poderoso llega a ser este modo de producción, hasta qué parte más celular se incorpora del individuo que generamos estas relaciones. Entonces, por un lado estamos en contra de, pero actuamos de acuerdo, materializamos esa ideología de acuerdo a ese mandato que hemos incorporado desde chicos, ¿no? Fíjense, ¿esto se queda un poco más claro ahora con Althusser? Sí, un toque más claro. Vamos a ir pensando, si quieren, si me quieren recordar los temas, cómo cambia esta mirada la temática que ustedes seleccionaron. ¿Cómo lo analizarían? ¿Desde qué lugar incorporarían a estos dos autores, a Marx y Althusser? Qué buena pregunta. Que no sé, Rosana, si va a cambiar la visión. Más que nada la va a confirmar. Depende de la problemática que abordó cada uno. En la nuestra la confirma más que cambia. No va a cambiar la problemática y la visión que tenemos sobre la problemática. Va a confirmar algunos puntos que destacamos sobre lo que fue la adaptación de la docencia a la virtualidad y la adaptación del estudiantado también a la misma situación, el rol del Estado, que también lo tocamos. Eso es como que termina de confirmar, deja en claro las cosas, pero no va a cambiar el eje, me parece, en nuestro trabajo. Y a mí Bien, bueno. también pasa lo mismo con la propuesta que nosotros habíamos elevado. La termina reafirmando. ¿Cuál era, Roberto? Recordame la temática. ¿Se escuchó? Estaba preguntando cuál era la temática que habían elegido en el grupo de Roberto Doneleico. Está silenciado, Estamos otra Roberto. vez. ¿Cómo? Está silenciado, Robert. No se te escucha. Tenés el micrófono Tenés el apagado, micrófono. no se te Exactamente. escucha. Ahí va. Ahí está, Ahí ahí está. está. Que las clases sociales, o sea, las dificultades que tenían los chicos para acceder a la virtualidad y todo, o sea, todo eso, la clase social, era como si lo discriminaba. Ahora me fijo bien la problemática en sí. Está bien, bueno, acá imagínate que todo esto, justamente está bien la mirada, confirma, bueno, Marx diría justamente el sistema capitalista utiliza la educación para hacer esta clasificación que decía Parsons y para tomar quiénes van a continuar y quiénes no, ¿no? Entonces ya los va excluyendo, los va clasificando
en ese sentido los dos hablan de lo mismo, pero para Parsons está muy bien que el sistema educativo clasifique, porque evidentemente hay gente apta y no apta, y para Marx es una aberración que eso suceda. Aunque sí coinciden en que la educación tiene esa función, ¿no? Ambos dicen, bueno, la educación formal pertenece al poder, digamos. La idea es, bueno, ¿cómo hacemos para que esa situación, en el caso de Marx, no se dé? ¿No? Que el individuo despierte o salga de esa dominación. Acá, bueno, tenemos en la sociedad argentina, tenemos múltiples dificultades que acarrea ser un Estado deudor, bueno, con todas las características que tiene Argentina dentro de América Latina, del Mercosur, o del bloque económico, donde quieran colocarlo, ¿no? Sí, profe, Siempre acá va a pasar. la encontré acá. El contexto sociocultural es un condicionante de la educación en tiempos de pandemia. Exacto, exacto. Bien, bueno, está bien el análisis, ¿no?, que hacían ustedes, porque tanto, fíjense como, bueno, incluso estoy pensando para cuando dan el oral en el integrador del final, ustedes pueden relacionar, hacer este tipo de relaciones, ¿no? Que si bien el sistema es visto por ambas partes como el sistema educativo, como formador de identidades, como aspectos que llevan a la personalización o a hacer de ese individuo un sujeto del sistema, para unos está bien, como toda la corriente del consenso, y para otros, como es el caso de Marx, Althusser y los siguientes críticos, va a ser una constante que hay que transformar, ¿no? ¿Por qué? Porque este sistema educativo formal, donde yo tengo una currícula que me indica qué, cómo, cuándo enseñar, el Reglamento General de Escuelas que me dice cómo debo ejercer nuestra actividad, está regulada del principio al final. Tenemos todo, desde el reglamento de cómo vestirnos y qué hacer dentro de una institución, hasta la ley nacional y provincial que nos indica cuáles son nuestras actuales responsabilidades y cómo va cambiando. Fíjense, en la ley 1420 el Estado era el educador. El Estado se hacía cargo de su educación y era responsable absoluto. En la ley federal pasa a ser la familia y la comunidad. Y en la ley nacional actual, la 26.206, y la ley provincial, hay corresponsabilidad del docente, es decir, que el profesor que está a cargo de la clase es corresponsable de que ese chico se eduque de manera adecuada, es decir, de su derecho a el ingreso, permanencia y egreso de la institución educativa, y además es el garante de cualquier derecho que tenga ese sujeto, ¿no? El estudiante a través de la ley nacional es un sujeto de derecho. Entonces, todos los derechos sociales, civiles, económicos, educativos, todos los que tiene ese estudiante, yo soy garante. Soy corresponsable de que ese chico no sea vulnerado en ninguno de sus derechos. Y la manera de ser corresponsable es ser protagonista junto con el sujeto de derechos, que es el estudiante, tomando partido. En cuanto yo tomo conocimiento de manera inmediata, tengo que accionar para que ese derecho deje de ser vulnerado. Sea violencia familiar de lo que estemos hablando, sea cuestiones económicas de exclusión, sean cuestiones culturales, lo que le sucede a ese individuo, en tanto yo tomo conocimiento, tengo que actuar. Por lo menos eso es lo que dice la letra fría de la ley. No puedo hacer caso omiso, no tengo que hacer más que tomar conocimiento, dejarlo por escrito, siempre respetando el anonimato del individuo para que eso no sea vox populi de toda la institución, pero inmediatamente le tengo que dar a conocer al jefe de departamento, al preceptor, al directivo, al gabinete, si llega a verlo, ahora que se reincorporaron algunos gabinetes, y a todas las instituciones fuera de la institución educativa
con las que tenga relación el problema. Es decir, si es una cuestión legal, tendré que ir al juzgado de paz distrital a presentar el caso. O sea, fíjense que no solo estoy en una función de educar dentro del aula, ¿no? También estoy siendo garante del derecho. Por eso dice la ley que yo le tengo que dar a conocer sus derechos y hacerlos respetar. Cuestión que antes estaba en el Estado o en la familia, ahora está en el docente, ¿no? Vamos a ser a la vez psicólogos, asistentes sociales y formadores. Una amplia gama. Por eso tenemos, bueno, en los diseños nuevos tantas materias que tienen que ver con cómo trabajar en la diversidad con distintas categorías pedagógicas didácticas, más desarrollo de la parte de psicología, y nos faltaría, yo creo, en los nuevos proyectos de los diseños curriculares, algo más de psicología y de la parte legal, porque si vamos a hacer ese trabajo tenemos que tener condiciones, ¿no? Pues la formación docente inicial te forma la parte específica de la carrera, en este caso historia, y lo pedagógico didáctico. Pero cada vez necesitamos ampliar el horizonte de conocimiento porque las problemáticas son más complejas. Y el rol que se nos está dando dentro de ese sistema educativo es más abarcativo. Entonces, tenemos como una flexibilización laboral, podríamos decir, una incorporación multitareas del docente, que evidentemente, bueno, va a cubrir distintas áreas que antes las cubrían otros cargos, otros responsables. O sea, se requiere de un docente multidisciplinador, todo por el mismo precio. Exactamente. Bueno, lo único bueno de todo esto es, si se llega a lograr, que va a ser un trabajo, estamos en proceso, ¿no? Pero se va a tardar un poco, creo yo, en conformar una comunidad de aprendizaje, es decir, donde todos estemos en contacto con todos, y la comunidad de aprendizaje abarque desde el auxiliar hasta el directivo y las entidades distritales que se encargan de la educación de los estudiantes. Entonces, ahí sí, si todo eso integra una comunidad donde yo tengo contacto directo, voy a poder actuar de otra manera, porque ese estudiante va a tener una red verdadera de contención. Fíjense que se está pidiendo esto a un docente que por lo general tiene 2 horas semanales en secundaria. O depende del curso, como mucho, en lengua tienen 4 horas repartidas en la semana. O en matemática, 4 horas. Pero el resto estamos en 2 o 3 horitas en la semana, ¿no? ¿Cómo hacemos para abarcar todas estas tareas en tan poco tiempo y sabiendo que tenemos que correr de una escuela a otra? Porque por lo general acumular horas lleva tiempo, ¿no? En una misma escuela. Por el régimen que tenemos, el tema del horario nos determina completamente. Bueno, si esto quedó claro, si no hay ninguna duda, vamos viendo de incorporar este autor, después les voy a pasar el tema del trabajo, como para que lo vayan leyendo, y para la próxima empezamos a trabajar directamente con los temas que han elegido para realizar el integrador y la incorporación. Así vamos cerrando en clase las dudas que queden, y en las últimas preguntas de los trabajos prácticos viene el tema de cómo ustedes lo incorporarían al trabajo. Así también por escrito vamos pasando al borrador lo que se hable acá, y ya estamos más acompañados en cómo vamos a cerrar los autores. ¿Les parece? De lujo. Bien. Sí. Después aprovechamos para hacer ensayos, si quieren, de la parte de cómo vamos a hablar al momento de la defensa oral, ¿no? Cómo cada grupo va a organizarse y demás. No sé si estuvieron ya viendo eso, qué autores van a trabajar cada uno.
No, yo por mi parte no pudimos ver esa parte. Bueno, de a poco vayan viendo. Si bien tienen tiempo, la idea es que lleguen a noviembre con el trabajo visado, terminado, corregido, o sea que después, para dar el final, si quieren se toman su tiempo, pero ya tienen la seguridad de que el trabajo está bien orientado. Por lo menos hasta ahí está todo ok. Después la Profe, defensa disculpe, oral. ¿cuántos autores nos quedan para aplicar al trabajo? Y yo aplicaría uno más, no más, porque me parece que ya con esto es suficiente. Sí, si no van a hacer una banda, no van a quedar afuera, profe. Si vamos a tomar 2 cada uno después en el final, van a quedar un montón afuera. Claro, por eso también. Porque si no va a ser muy, muy extenso todo. Entonces creo que tienen un buen pantallazo de lo actual y de todos los padres fundadores de cada una de las 3 corrientes, o sea, están completos. Llegamos bien en tiempo y esfuerzo, digamos, completito todo. Sí, después en las últimas clases estaría bueno hacer un repaso general, preparándonos para el final, ¿no? Claro, esa es la idea. Y mira, acá me pregunta Facundo si van a ser presenciales por el chat y aparenta que sí. Que se va a dar todo para que a partir de diciembre sea presencial. O sea, lo que habían dicho que iba a Pero ser para hasta todos los septiembre. cursos o para primero y cuarto. Por ahora está planteado para primero y cuarto. Vamos a ver si se Porque se incorporan todos supone los que cursos. si, claro, o sea, sería una contradicción también, porque si nos fumamos 2 años de virtualidad, Sí, bueno, eso es lo que yo planteé también, Martín. Es no una de las tiene cuestiones a lógica. discutir. Pero vos viste, año electoral, todo es posible. Esto es así. Bueno, sí, eso podemos hablar sociológicamente horas sobre ese tema, si quieres. La verdad que sí. Pero bueno, vamos a ver cómo se define ahora en octubre, yo creo que va a ser el definitorio. Pero antes de que nada les voy a avisar, quédense tranquilos. Bueno, gente, mucha suerte para el resto de la semana. Listo, Gracias, profe, bien. profe, igualmente. igualmente. Gracias igualmente. Buena Bueno, semana. gracias, profe. Buena No, Chao, saludos. semana. profe, Gracias, gracias. profe. Profe. Gracias, hasta luego. Buena semana.